En Cali, Pedro Alcántara es uno de los más activos y reconocidos artistas. Durante décadas ha expresado la historia de su ciudad de la forma más universal de comunicación, el arte. Pedro Alcántara es descendiente directo de un prócer de la independencia nacional y del que heredó, además de su nombre, su mirada crítica de la realidad. Vengo de una familia donde siempre estuve rodeado de obras de arte, de una gran biblioteca, de muchas obras de arte, porque mi abuelo materno era coleccionista de arte colonial. Siempre desde niño se me estimuló cualquier manifestación que presentara hacia el arte, hacia la música, hacia la pintura. Tuve la inmensa fortuna de que mi madre era muy atenta a esos fenómenos tanto en mí de niño como en mi hermana, entonces siempre se nos fomentó, cosa que no era frecuente en esa época. Estamos hablando de los mediados de los años 40. Entonces todo el conjunto del ambiente era muy propicio. En su casa, un lugar de tertulias y de talleres de pintura, aprendió acuarela y óleo de su profesor Hernando Tejada, Tejadita, y al lado de los adultos fue explorando su faceta de artista. Fue una idea relativamente buena porque entré en contacto con otros profesores, aunque pues, los profesores me veían como un niño que no iba a ser capaz de entender la rutina académica. Cuando había modelo desnuda, pues que siempre a nivel de los estudios puramente académicos se trabaja con modelos desnudas. Yo tenía tal vez 7, 8 años, entonces me encerraban en un closet para que no viera a la modelo desnuda. Entonces yo decía, pero ¿para qué me mandaron a este sitio donde me encierran? Y no me dejan ver a esa muchacha que está ahí desnuda, que para mí no era ningún misterio, ninguna novedad. Además yo la veía y me aburría de verla. Las influencias de su niñez y la experiencia de haber estudiado en el exterior, donde conoció el arte europeo y luego el arte latinoamericano, fueron delineando más ese estilo característico del trazo de Pedro Alcántara, donde el cuerpo y el mestizaje han sido protagonistas en las distintas épocas de su creación. Que yo termino la escuela en el 63, llego aquí y hago mi primera exposición, entonces quedo como inscrito dentro de lo que pudiéramos llamar, entre comillas, artista profesional. Comencé a utilizar de manera ya no inconsciente, sino mucho más voluntaria, influencia de la escultura africana, influencia de la cerámica precolombina, de toda nuestra estatuaria precolombina. Entonces comencé a enriquecer mi obra con muchos de estos elementos que para mí eran lo que constituían nuestra fuerza cultural y lo que me hacían a mí un artista colombiano de mi tiempo. En medio del movimiento cultural de los años 60 en Cali, la obra de este artista reflejó todas las circunstancias sociales de la época. En algún momento también hizo parte del movimiento político de izquierda. Luego volvió al arte como su refugio y su mejor manera de desahogar su alma. Y que en esa época mi obra fue pues tildada un poco peyorativamente de obra política. Yo nunca he estado de acuerdo con ese apelativo porque la obra de arte es ante todo obra de arte. Lo que pasa es que uno daba testimonio de determinadas circunstancias que uno vivía y que uno veía en su país, injusticias sociales. Mi obra muy temprana, formativa, aquí de los años 60, era una obra muy burlona, muy anárquica en momentos, muy crítica. La vida vista a través de una escala de grises se convirtió de pronto en una corriente colorida que el artista cultivó con los estudiantes y donde exploró otras artes gráficas como la serigrafía, el grabado y la litografía. Y volviendo al trabajo de taller, aprendí a pintar. Realmente me di cuenta y me convencí de que no era totalmente cierto lo que yo pensaba sobre la pintura, de que yo también necesitaba la pintura como un medio de expresión. Eso lo aprendí en el taller. Y comencé a hacer obra gráfica a color. Pedro Alcántara ha logrado capturar la esencia de la cultura popular colombiana,
de sus razas, saberes y costumbres, y ha elevado esta mixtura a las galerías y exposiciones más importantes del mundo, donde ha quedado el sello personal de un artista colombiano profundamente universal. Y cuando uno habla del universalismo de la pintura o de cualquier forma de arte, dentro de ese universalismo está involucrado todo lo que uno es y de dónde proviene uno. Entonces, por universal que sea mi obra, están las improntas de mi tierra y están las improntas de mis raíces y están las improntas de mi gente.